Sí, hasta acá, y después fue lo que cuando la sangre Ah, fósforo y potasio. El de ahí, pero ya diferente. Van a mezclarlo. Van a mezclar los caldos fríos. El puchero mínimo para mí que lleve el elote y la yuca. Ya sin las otras frutas, verduras no, pero que lleve yuca y elote, con eso me lo hago. Bueno, vamos a hacer lo que se llaman caldos fríos para el control de patologías, fuera de los caldos calientes que se hacen. Bueno, el primer caldo que vamos a hacer es un caldo muy fácil y que se vende. Y ese caldo que se vende y el que más usan por ahí para patología y todo, lo que más se usa es el oxicloruro de cobre. Y es interesante que para el sulfato de cobre comienzan las certificadores, esa mafia de certificadores comienza a tener controles sobre el sulfato de cobre. ¿Por qué? ¿Y por qué sobre el oxicloruro de cobre, que es el mismo principio activo, por qué las pinches certificadores no lo controlan? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué si es el mismo principio activo del oxicloruro de cobre y el sulfato de cobre, el mismo principio activo es el cobre, por qué el sulfato de cobre lo quieren restringir y el oxicloruro, por qué lo permite la agricultura y la certificación? ¿Por qué? Porque el azufre más económico, ¿no? Está patentado, tienen que tenemos que comprar. Y el otro no podemos hacer. Entonces, el sulfato de cobre es hijo de la naturaleza. El sulfato de cobre no puede tener patente. Tiene una marca registrada de un producto que es diferente. Mientras que el oxicloruro de cobre es de la Bayer. Entonces, ahí están los intereses de la mafia de las certificadoras vinculadas con la industria, ¿verdad? Entonces, hacemos el primer producto. El primer producto, entonces, sulfato de cobre. Sulfato de cobre y cal. Vamos a utilizar 100 litros de agua. Litros de agua, 1 kilogramo de sulfato de cobre y 1 kilogramo de cal. Se llama caldo bordelés preparado al 1% porque en 100 litros de caldo hay 1 kilogramo de sulfato de cobre y 1 kilogramo de cal. En este caso se llama caldo bordelés al 1%. Y se llama al 1% por el principio activo que es el cobre, no por la cal. Entonces se llama caldo bordelés preparado al 1%. El 1% lo determina el cobre, que es el principio activo. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque también existe caldo bordelés preparado al 2%. Y el caldo bordelés preparado al 2% significa 100 de agua, 2 de sulfato de cobre y 1 de cal. Entonces, el principio activo es el número del porcentaje.
y el principio activo es el cobre. Entonces son 100 de agua, 1 de cal y 2 de cobre. Y eso se llama entonces caldo bordelés preparado al 2%. El caldo bordelés al 1% es un caldo cúprico, elimina toda la dependencia de los fungicidas cúpricos y se usa al 1% generalmente en aplicaciones foliares. Todos los caldos que son líquidos, todos los preparados líquidos, caldos, van aplicados de forma foliar. Es el principio de la naturaleza. Todo lo líquido arriba, todo lo sólido abajo. En la naturaleza, todas las lluvias arriba y todos los sólidos abajo. El principio de los caldos también es todo lo líquido arriba y lo sólido abajo. Los caldos es para aplicación foliar. Ese caldo bordalés se puede aplicar desde concentrado al 1% puro hasta disuelto. Va a depender de la intensidad de la enfermedad. El caldo bordalés al 2% se utiliza principalmente para el control de antracnosis del pedúnculo, es donde está prendido el fruto. Ahí da un anillamiento en el pedúnculo. Ese anillamiento es responsable por mucha caída de frutos, principalmente cuando hay movimiento de árboles, cuando hay vientos, y hay un anillamiento en el pedúnculo. En mango sucede mucho eso, en guayaba sucede mucho. En guayaba entonces, en aguacate, en anillamiento existe mucho. Entonces se hace la aplicación de ese caldo al 2%. Una ventaja que tiene este caldo al 2% con sulfato de cobre es que él da más tiempo de anaquel, más tiempo de transporte, más tiempo de resistencia, de almacenamiento de los frutos. Entonces, la forma de prepararlo es que se divide en 2 recipientes plásticos y en uno se disuelve el sulfato de cobre y en otro se disuelve la cal. El sulfato de cobre. Estos elementos no se llevan al fuego, los vapores son tóxicos, no se llevan al fuego. Y ahora colocamos, para una reacción química más homogénea, colocamos él encima de ella. Levantarlo para golpear más. Entonces tengo el caldo bordalés preparado al 1%. Echémoslo aquí de nuevo. Es que no quiero mojar los papeles. Así. Tengo entonces el caldo bordalés preparado al 1%, que controla Phytophthora alternaria y Anthracnosis. Dosificación es puro y hasta disuelto. ¿Dónde la monilia no lo controla? No, ahí lo puedo colocar, después puedo hacer una mezcla de él. Anthracnosis, Phytophthora y alternaria. Al 1% la Anthracnosis o al 2%? Al 1%. Yo le he explicado los caldos, ustedes deciden y hagan sus experiencias. Okay. ¿No? En caída de frutos regularmente utilizo, en Anthracnosis utilizo el 2%. En Phytophthora alternaria, depende de la intensidad, utilizo uno más puro o menos puro. Va a depender del control en el campo.
seguimos usando Mire, hay muchas experiencias que no consigo transmitir. ¿Por qué? Porque es de campo. O sea, queda difícil explicar. O sea, cuando estoy, o sea, es que mi pizarra es el campo. No, o sea, es que una cosa está en el campo y una cosa estando en la teoría, porque pues, en el campo uno ve otras cosas. Entonces, los parámetros míos son diferentes de ustedes. Y ahí lo único que les digo es que ustedes tienen que construir su experiencia propia desde el campo. Ustedes tienen que hacer su experiencia. Lo que me funciona a mí, de repente a ustedes no. Por ejemplo, yo estoy utilizando bocachi semicrudo de 3 días en mi suelo. Porque mi suelo está un chingo de biología enorme. Entonces mi suelo se traga un bocachi y rapiditamente lo estabiliza. Yo ya no paso 15 días volteando en mi bocachi. Mi bocachi lo volteo 3 días, lo extiendo y me chingo en él en el cultivo. Y el cultivo se lo come tranquilo y no me pasa nada. Me estoy ahorrando 12 días de volteo. Ahora, yo no puedo decirles eso a ustedes que lo hagan porque no sé cómo está el suelo de ustedes. ¿Por qué? Porque la microbiología es un mecanismo de amortiguación de la comida. Mi estómago tiene un mecanismo de amortiguación. ¿Quién? Mi microbiología. O sea, yo como de todo y no me pasa nada. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo un estómago a diferentes dietas. Pero si viene un cabrón del DF, un burócrata que trae en la universidad o con un gobierno en el Senado, todos parásitos y todo, que acostumbrados a comer Coca-Cola y mierdona, pues come microorganismos, viene para acá, le da indigestión a ese cabrón. Ahí va para el Seguro Social. Le das un pozolón y al rato está zurrando. Está se cagando, ¿no? O un buen caldo de pancita. Bueno, un buen taco de borrego de un día para otro, bien condimentado. Entonces se me vuelve la boca agua. ¿De dónde está el borrego? Tengo hambre. Muy bien. Entonces, vamos a hacer otro caldo. Estos caldos son de aplicación inmediata. Perdón, Estos no se hacen para guardarlo. la cal, seguimos utilizando la cal de construcción. Cal de construcción, hidróxido de calcio. La fórmula para mañana. ¿En qué tanto? ¿Por qué tanto? Desde puro hasta disuelto. No, es de Por eso. ¿cuántos litros en...? Desde puro hasta disuelto. Pues ya está listo para terminar. Ah, sí, se aplica directo así. O vas a aplicar o lo disuelves. O sea, lo aplica como quiera. Ahí, puro, apliquero puro. Mitad por mitad, 30%, 15%, 10%, 50%, 25%, 22%, 12%, 10%, no sé. Sí, pero ese ya está listo para Ese ya está listo. Sí, ese ya está listo para aplicarlo. Está listo para ser aplicado. ¿Qué hacen los campesinos en Centroamérica? Los campesinos en Centroamérica lo que hacen es que cuando les hago alguna recomendación, no son pendejos. Él experimenta en un arbolito y al otro día está bien. No, el campesino es listo. Él experimenta en una matica a ver cómo se comporta. A las 24 horas la mata de respuesta. Y no la quemó, voy a irme así, ¿cómo es? Es experimentación productiva directamente con las manos campesinas. ¿No? O sea, yo no tengo parámetros, hay que romper esos esquemas. Es la industria la que te establece parámetros para poderte vender y chingar. Y la industria te dice, cada 15 días un litro. Pues cada 15 días le estás metiendo dinero a la pinche bolsillo. Y al pinche agrónomo. ¿De dónde sacan esos datos? ¿De dónde esos cabrones sacan un dato? Que cada 15 días un litro. ¿Cómo? Si no van al campo esos cabrones. No se bajan de la camioneta 4x4x4. ¿Y por qué se llama 4x4x4? 4 ruedas, 4 tracciones. 4 lugares y 4 pendejos adentro que creen saber agronomía. 4 pendejos adentro, tracción y 4 ruedas. Cada quien le dice su sueldo. Y fuera eso, huevos fríos. ¿Y por qué huevos fríos? Porque con este calor cada uno lleva una pinche corona en el medio de los huevos. Son huevos fríos y andan en camioneta 4x4x4. Queriendo chingar a los productores y quitarle el dinero. Así es sencillo. Le quiero hacer una pregunta, ingeniero. No, puede ser corona, puede ser águila. Puede ser sol también, Victoria. No, es que yo estoy usando la agromiopatía. Ah, eso funciona muy bien. ¿Me está funcionando bien? Claro. Es la homeopatía, o sea, la propia enfermedad, la propia biología entrega el propio remedio. Sí, lo estamos haciendo. La propia naturaleza. Mira, antes de que existiera el pinche ser humano y el pinche agrónomo, la naturaleza ya resolvía todo.
Cuando el ser humano aparece, la naturaleza ya tenía definidas las leyes de la biología, ya estaba todo armado, ¿eh? El espectáculo estaba montado. El espectáculo estaba montado. Si nosotros colocáramos la evolución de la vida y el aparecimiento de la vida en un año, el ser humano aparece el 31 de diciembre a las 11 de la noche con 19 minutos. Perdón, con 39 minutos. Él aparece en los últimos 21 segundos del aparecimiento de la vida. Y ahora ese cabrón llega y ¿qué hace? Le mete mierda al ventilador. Imagine usted bailando enamorado todo un año para que llegue un cabrón agrónomo y le meta mierda al ventilador. ¿Usted qué hace con ese cabrón? Bueno, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? Empiecen. Aquí hay varios ya. No, esos cabrones aparecen en los últimos segundos y meten mierda en el ventilador. En la danza de la vida todo estaba en armonía y aparece a último. Muy bien, vamos a hacer otro caldo. El otro caldo se llama caldo visosa. ¿Caldo? Visosa. Este caldo visosa le voy a hacer una modificación para el cacao. Entonces voy a hacer un caldo visosa, pero lo voy a modificar para el caso del cacao. Ingredientes de caldo visosa. La receta original de caldo visosa. Fíjate. Sale la mitad. No, déjame la otra mitad acá. Mitad y mitad. Ahí hay una bolsita esa y ese manganés. No, ese no es. En ese debe estar el manganés. MN y ese. ¿El blanco? No, ese no. No, ese no. MN. No, ahora no es. Ahí está uno blanco. Ese. Entonces, la receta original de caldo de visosa son 100 litros de agua, 100 litros de agua. Receta original de caldo de visosa, 100 litros de agua, 500 gramos de cal. ¿Qué es hidróxido de cal, no? Hidróxido de cal de construcción. Entonces, 100 litros de agua, 500 gramos de cal, 500 gramos de sulfato de cobre,